Nuestro cronograma académico. A continuación, el tema es actualización en nutrición del paciente neonato y lactante, a cargo de la doctora Carolina Meneses, quien es especialista en pediatría, laude en emergencias de intensivos pediátricos, tutor de posgrado en pediatría, es líder del servicio de pediatría del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico del Nueva Aurora Luz de Lena Arizmendi. Doctora Carolina Meneses, buenas noches, bienvenida. En este momento puede compartir su pantalla para iniciar su disertación. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches con todos. Gracias por estar presente en esta noche. Como ya lo mencionó, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la nutrición del prematuro. Como les decía, los requerimientos o las necesidades nutricionales del prematuro son extremadamente elevadas y el reto del profesional es competir o igualar el crecimiento dentro del útero. Igualar a todas las altas tasas de deposición de nutrientes y de crecimiento que ocurren en el útero. Ese es el reto que tiene el profesional, el médico intensivista neonatal, para poder desarrollar de la mejor manera en estos niños y poder bajar la tasa de mortalidad en estos niños menores de 5 años. Entonces, ¿cómo se ha identificado esto? Se han hecho diferentes estudios para saber cuáles son las tasas de crecimiento dentro de los fetos y para determinar en base a eso cuál sería el crecimiento esperado ya en los niños prematuros en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces, en base a esto, en el 2014, pues se desarrolló un nuevo estándar internacional que se usa actualmente cada vez más. Los bebés prematuros a menudo no generalmente se han dado cuenta que en la mayoría de cuidados intensivos no es muy difícil alcanzar estos índices. Por ejemplo, en un estudio se realizaba un estudio de 1.600 bebés prematuros con un peso nasal de menor a 1.500 gramos al momento de su nacimiento. La mayoría de los bebés nacidos por debajo de 29 semanas de gestación pues no habían alcanzado la mediana del peso al nacer del feto con la referencia a esa misma edad. Por lo tanto, se incrementa aún más el trabajo y la labor del intensivista neonatal para poder solventar estos requerimientos y necesidades de los niños. Las tasas de acumulación de nutrientes intrauterinos durante el tercer trimestre se han calculado a partir también de análisis bioquímicos que se han realizado en los cadáveres también de fetos. Estos datos minerales han sido corroborados con técnicas contemporáneas de activación de neutrones no invasivos, los datos en base a eso también se han ido observando los requerimientos que necesita el prematuro. Más o menos un feto de referencia de composición corporal representativa para las edades de 24 a 40 semanas, pues se determinó en base a lo que es agua, a los lípidos, a las proteínas, a los principales minerales, para determinar los requerimientos y las concentraciones que se debe proporcionar a estos prematuros a partir de estas estimaciones de la composición corporal de cada uno de los fetos en estos estudios realizados. Y así también, pues no solamente la composición corporal, sino también los requerimientos energéticos. Entonces, los requerimientos energéticos para poder lograr, necesarios para poder lograr un crecimiento óptimo se calculan a partir del gasto energético en reposo. Y en esto pues se ven algunas actividades o fases en las que está pasando el recién nacido dentro de las unidades neonatales.
como es la termorregulación, como es la pérdida fecal, como es el crecimiento, las condiciones médicas de algunos pacientes crónicos o condiciones médicas patológicas que están enfrentando estos recién nacidos, la actividad que incluye en este caso la alimentación. Entonces, todos estos también suman en cuanto a los requerimientos energéticos calóricos. En los recién nacidos prematuros, pues se ha visto una media de 120 kilocalorías por día, teniendo más o menos un promedio entre 110 a 130 en los recién nacidos prematuros alimentados por vía enteral de necesidades energéticas diarias. Para los bebés que también se dan alimentación parental, los requerimientos energéticos son menores, pues son de 90 a 100 kilocalorías por kilo diaria para estos bebés en menores de 1500 gramos. Y los requerimientos de nutrientes, pues también tenemos tablitas en las que se van observando los diferentes requerimientos de los nutrientes en los prematuros. Las ingestas enterales surgidas de estos nutrientes, pues las podemos observar en la pantalla. Y esto se va a ir realizando igual en la dieta a partir de estas tasas que están establecidas y, como les había mencionado, a partir también de todos los estudios que se habían realizado, tanto de crecimiento en los fetos como de la composición corporal que se realizaron en los fetos, observando cuánto es los requerimientos de ellos. Como ejemplo, este enfoque se puede utilizar en cuanto al mineral que es el calcio, ¿no es cierto? La tasa de acreción intrauterina del depósito óseo, más o menos es de 100 a 105 miligramos por kilo día. Si nosotros tenemos unas pérdidas urinarias de este mineral, pues de 5 miligramos por kilo día, más unas pérdidas cutáneas de 2 miligramos kilo día y un requerimiento neto de calcio de 110 miligramos kilo día, la absorción neta de calcio en la dieta sería de un 50%. Entonces, para obtener los requerimientos de calcio adecuados, pues nuestro paciente debería recibir alrededor de 220 miligramos por kilo día de este mineral. Entonces, esto es la forma como nosotros cada uno de los minerales, electrolitos, composiciones, requerimientos energéticos tenemos que ir evaluando por paciente, por edad gestacional, por peso, para ir proporcionando los diferentes nutrientes con el fin de que nuestro paciente pues disminuir en ellos las complicaciones de nuestros pacientes. Por ejemplo, disminuir alteración ósea de nuestros pacientes, osteopenias del prematuro, que muchas veces son complicaciones dadas a que no solventamos de manera adecuada todos los requerimientos nutricionales de nuestro paciente. Hay, como les decía, condiciones clínicas en las cuales aumentamos aún más los requerimientos nutricionales en los prematuros, como puede ser la hipotensión, la hipoxia, acidosis que pueda presentarse por proceso de alguna infección, las cirugías y propiamente datos de su prematurez, como son la inmadurez del tracto gastrointestinal, la motilidad disminuida también del gastrointestinal y la baja actividad enzimática a nivel del tracto digestivo. Todo esto hace que pues nuestro paciente se incremente aún más las necesidades nutricionales de nuestro paciente. Entonces, nuestro recién nacido prematuro, pues necesitamos hacer estos parámetros importantes como son primero la evaluación nutricional, saber exactamente a qué edad corresponde nuestro prematuro, el peso que tiene nuestro prematuro, la talla, cuáles son los requerimientos para ese peso, para esa edad y para talla también se necesita lo que es la talla y el perímetro cefálico. Esta requiere una determinación de todas las necesidades diarias de energía y nutrientes para un crecimiento óptimo de nuestro prematuro, conociendo pues
toda la bioquímica y los valores energéticos de los cuales Sí, tenemos un ligero fallo en este momento. Bueno, ya la doctora volvió a compartir la pantalla. mil disculpas por estos inconvenientes que ya salen de las manos de uno. Entonces, como les decía, esta evaluación requiere un conocimiento de los requerimientos nutricionales de nuestro paciente, conocimientos de bioquímica, nutricional, de las condiciones médicas de nuestro paciente. Recordemos que cada uno de nuestros pacientes es único. Y pues esta evaluación vamos a ver todos los requerimientos diarios que nuestro paciente necesita. Una vez que nosotros vemos cuál es el requerimiento diario y empezamos pues a dar, es importante luego monitorizar la tasa de crecimiento y la tasa de incremento de peso, evaluaciones diarias de la ingesta tanto de líquidos como energía, nutrientes que se están proporcionando a nuestro paciente y para ver si es que los objetivos que nos hemos trazado pues se están cumpliendo o se están o no. Y de esta forma pues diariamente vamos a reajustar nuestros objetivos o reajustar todos los nutrientes que vamos a dar a nuestro paciente para alcanzar la tasa de crecimiento adecuada. ¿Cuál es el objetivo? Como les repito, es tener el mismo crecimiento que el niño tendría intraútero. Es por eso que en este juego de la nutrición del paciente prematuro, pues es muy importante el médico nutriólogo o a su vez el nutricionista, para que es una clave importante en todos estos arreglos para obtener los objetivos nutricionales y que sea compatible con la condición médica de nuestro bebé. Entonces, el crecimiento se controla mediante mediciones seriadas de peso, de longitud, de la circunferencia de la cabecita y se va comparando con los estándares de crecimiento para los recién nacidos. Aproximadamente el peso debe ir progresando de 15 a 20 gramos por kilo desde las 23 hasta las 36 semanas de edad gestacional, es lo que incrementa el recién nacido. Tradicionalmente, una vez que el bebé alcanza los 2 kilos de peso corporal, el objetivo puede ser un aumento de peso de 20 a 30 gramos por kilo día. La longitud, en cambio, se evalúa semanalmente, preferiblemente utilizando la tabla pues, de longitud con el objetivo nuestro es un incremento de 1 centímetro por semana. Y la circunferencia de la cabecita se evalúa igualmente semanalmente y tiene un objetivo de un incremento de 1 centímetro por semana igual. Además de esto, nosotros necesitamos realizar un monitoreo del laboratorio. El estado nutricional de nuestro recién nacido, de nuestro prematuro, pues se debe monitorizar mediante evaluaciones seriadas de laboratorio en la que podamos ver datos bioquímicos de nuestro paciente. ¿Cuáles son? Hay diferentes estudios en los cuales solicitan algunas evaluaciones, pero entre las principales que tenemos está hacer un control de hemoglobina, de hematocrito para determinar todo lo que es anemia del prematuro, que es una de las complicaciones que es frecuente pues, en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Otro dato importante es el estado mineral óseo de nuestro paciente. Este estado mineral óseo se evalúa controlando los niveles séricos de calcio, el fósforo sérico y la fosfatasa alcalina.
Los bebés con resultados anormales, pues, tienen un alto riesgo de desarrollar raquitismo, osteopenias de prematuro, fracturas, etcétera, etcétera. Y por ende, nosotros tenemos que ir monitorizando esto para evitar este tipo de complicaciones. Más o menos, por ejemplo, un valor de fosfatasa alcalina mayor de 800 unidades ya nos debe alertar para nosotros tomar medidas y evitar estas posibles complicaciones óseas de nuestro recién nacido. En el estado de las proteínas, pues se evalúa controlando los niveles de nitrógeno ureico. El BUN debe estar sobre los 10 miligramos por decilitro, que es lo que nos sugiere que está nuestro paciente pues con una cantidad de proteínas adecuadas. No existe un dato superior de lo que es el BUN proteico, pero si el valor sobrepasa a los 60 miligramos por decilitro, pues debemos tener cuidados y vamos a hacer control también de lo que es creatinina y un estudio también de orina. Esto es muy raro que ocurra, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. La albúmina sérica, que muchas veces nosotros creemos para determinar el estado proteico de nuestro paciente, pues refleja la ingesta de proteínas a largo plazo. Entonces, más o menos, la albúmina, recordemos que tiene una vida promedio de 21 días, por lo que generalmente en estos casos no es útil como un marcador del estado de las proteínas en la unidad de cuidados intensivos. Y otro dato de monitoreo de laboratorio, pues tenemos los electrolitos. Tenemos el sodio, el cloro, el bicarbonato. Se evalúan en lactantes seleccionados, por ejemplo, los que reciben diuréticos como furosemida, o pacientes también que son alimentados con leche materna no fortificada, cuyo crecimiento también ha sido lento. Los bebés con resultados anormales pueden requerir un seguimiento más frecuente y potencialmente pues suplementarlos. Hay otros tipos de electrolitos como son el cobre y el zinc que se pueden medir en bebés con pérdidas intestinales. Estos bebés, por ejemplo, algunos que han nacido con algún tipo de malformación intestinal, algunos que requirieron entrar a cirugía, que están con síndrome de intestino corto, con ostomías, pues en esos pacientes van a tener alteración en estos electrolitos y es recomendable realizar pues su valoración con frecuencia de lo que es cobre, de lo que es el zinc. Estas medidas en los pacientes que no tengan complicaciones, pues no es necesaria de rutina, pero sí el sodio, el cloro, el bicarbonato. Ahora, entonces, ¿cómo iniciar la alimentación de nuestros prematuros? La alimentación lo vamos a iniciar por sonda en los pacientes menores de 1.800 gramos o menores de 32 semanas de edad gestacional. Los bebés que tienen este peso, pues generalmente requieren alimentación por sonda hasta que estén lo suficientemente maduros para poder alimentarse directamente del seno o del pezón artificial, en este caso los chupones. El enfoque depende de la madurez y del estado clínico de nuestro bebé. Ahora, la alimentación oral debe iniciarse ya cuando el bebé muestra signos de madurez, muestra que el bebé está listo para alimentarse, lo que generalmente ocurre alrededor de las 34 semanas de edad gestacional. ¿Cómo vamos a empezar la alimentación? Pues con el calostro. El calostro se debe iniciar desde el nacimiento. No necesitamos ingerir, dado que es un paciente prematuro, no necesitamos introducir el seno o un biberón o sonda, sino desde el nacimiento lo que nosotros debemos hacer es con un hisopo, pues lavar y mojar todo lo que es la boquita del bebé. El calostro, comenzando inmediatamente después del nacimiento, limpiamos las mucosas orofaringeas con el calostro y lo podemos hacer esto cada 3 horas.
¿Qué facilita esto en el caso de nuestro bebé? Que la mamá pues nos ayuda extrayendo su leche cada 3 horas, que el calostro con todas las ventajas ya conocidas pues pueda proporcionar a nuestro bebé esa preparación en su parte digestiva para recibir la alimentación. Además, proporciona todos los beneficios inmunológicos al lactante ya conocidos, el inicio temprano de, como ya les dije, de la extracción de leche de la mamá, y esta forma favorece a que la mamá pues siga produciendo más leche. Es también aquí importante ese periodo, ¿no es cierto?, durante el nacimiento, ayudarle a la mamá como también al bebé. Y posteriormente, pues ayudarle a la mamá con esta extracción de su leche, aunque el bebé haya pasado a la unidad de cuidados intensivos cada 3 horas. Esa gota de calostro vale oro para nuestro bebé y también ayuda pues para que la mamá siga proporcionando posteriormente sus más leche. Hay, depende en las circunstancias, por ejemplo, en los recién nacidos que tenemos menores de 1500 gramos, pues se recomienda la nutrición parenteral de inicio y se le da pues, pocas horas después del nacimiento. Hay otros bebés también que por diferentes patologías o circunstancias o anomalías congénitas que van a presentar, pues también necesitan iniciarse en nutrición parenteral. Pero lo recomendable y lo óptimo sería iniciar la alimentación con la leche materna con el bebé, iniciando desde el nacimiento con el calostro. Posteriormente tenemos lo que son los alimentos tróficos o la alimentación trófica. La alimentación trófica para los bebés, los alimentos, quiere decir los alimentos de pequeño volumen, se inician dentro del primer día de vida o específicamente dentro de las primeras 6 horas de vida ya nosotros debemos empezar esta alimentación trófica. Esta sí ya va a ir por la sonda orogástrica y la administración pues debe ser a un requerimiento de 20 ml por kilo y por día. Esta alimentación va a estar dividida en bolos cada 3 horas, horas también. La alimentación se debe iniciar con la leche materna, sin fortificar. Leche materna sin fortificar, y en casos de que no se disponga de la leche materna, pues se debe utilizar la leche de donante pasteurizada. Es la importancia en institutos o hospitales donde se tenga unidades de cuidados intensivos, pues tener un banco de leche que nos ayude con esta leche materna pasteurizada de madres donantes. La fórmula para bebés prematuros, en casos que se requiera, pues se debe utilizar en mayores de 1500 gramos, no en menores de este peso. Y como les digo, esto en casos de que sea totalmente imposible la leche materna, de que tampoco tengamos una leche de donante pasteurizada, y ya en estos casos pues quedaría como última opción la fórmula para bebés prematuros y en mayores de 1500 gramos. Se puede administrar alimentos tróficos Como les decía, se puede administrar alimentación trófica incluso a los pacientes que estén con requerimientos clínicos o con algún tipo de patología, que tal vez es alguna excusa que como médicos usamos para retrasar la alimentación. Sin embargo, la alimentación trófica en pacientes se ha demostrado
que no se debe retrasar a pesar de las condiciones clínicas, salvo que éstas sean extremadamente importantes, como les decía, como una alteración, una malformación a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal. El avance de la alimentación, el volumen de la alimentación se debe avanzar gradualmente. A medida que avanza la alimentación se debe agregar los fortificantes de la leche humana. Y esta alimentación, pues, debe se habla, diferentes estudios hablan de entre 3 días ya se debe dar un incremento de esta alimentación. Más o menos de 20 miligramos por kilo por día. Y el objetivo final es completar los 160 miligramos por kilo por día de leche materna fortificada. Se debe utilizar leche inicialmente sin diluir, basándonos en una preponderancia de pruebas, experiencia clínica, pues siempre que sea posible se debe utilizar leche materna en lugar de fórmulas, como ya les había mencionado. Sin embargo, en el caso que requiera o no se tenga la cantidad suficiente, pues se puede hacer una mezcla de 50-50%, pues, de entre la fórmula y la leche materna. Existen evidencias que sugieren que la leche materna de donante se asocia con menos complicaciones y unas tasas bajas de enterocolitis necrotizante e intolerancia alimentaria en bebés de muy bajo peso al nacer en comparación con las fórmulas. Por eso es que la alimentación trófica sugerimos pues que al inicio temprano de la alimentación enteral de bajo volumen sea como un preparado gastrointestinal para los bebés que son muy prematuros. Esto va a hacer que las enzimas gastrointestinales que normalmente están bajas pues empiecen a producir y empiecen a prepararse para poder recibir el resto de alimento. Por esto se habla de esta alimentación trófica en los 3 o 4 primeros días y posteriormente iniciar ya con la progresión rápida de la alimentación hasta llegar al tope de los 160 miligramos kilo día de la leche materna fortificada. Como les decía, la opción es la leche materna. No, esa es la mejor opción para nuestro bebé y salvo que esta no se obtenga, pues podemos tener la leche de donante pasteurizada. Y a partir de las 34 semanas, pues en caso ya estrictamente necesario, se puede utilizar lo que son las fórmulas. ¿Cuáles son los beneficios de la alimentación temprana? Tenemos mayor tolerancia a la alimentación, lo que permite avances más rápidos en el volumen de alimentación, maduración más rápida de los patrones de motilidad intestinal, mayor activación de la lactasa, niveles séricos más altos de hormonas gastrointestinales, incluida la gastrina, inhibidores gástricos, polipéptido y enteroglucagón, reducción de la permeabilidad intestinal, disminución del riesgo de sepsis de aparición tardía, menor incidencia de hiperbilirubinemia conjugada y la mayor absorción de calcio y fósforo para evitar lo que habíamos hablado sobre las osteopenias del prematuro. Es importante, todos estos beneficios que nuestro paciente tiene versus las unidades de cuidados intensivos en las cuales retrasan la alimentación por ciertas circunstancias, incluso clínicas que habíamos hablado anteriormente. Aquí tenemos un estudio que se realizó en el que se evaluó el avance lento de la alimentación en los pacientes prematuros y el riesgo de enterocolitis. Sin embargo, los datos pudieron determinar que no proporciona una evidencia aumentar
de 15 a 20 miligramos, cómo aumentar 20 miligramos por kilo día comparado con los 30 a 40 miligramos. Es decir, si nosotros vamos más rápido, no se tuvo una relación con riesgo de enterocolitis. Es por eso que cada vez las guías y los estudios pues avalan el avance rápido y progresivo de la alimentación hasta los 160 mililitros por kilo y por día de nuestros pacientes. Es importante determinar estos 3 objetivos, como es el horario de alimentación de nuestros pacientes, pues debe ser cada 3 horas, como ya lo habíamos comentado, desde el inicio del calostro. Sin embargo, hay estudios que sugieren que la alimentación pues mejora la tolerancia cuando se puede reducir el tiempo. A veces se hablan de 2 horas, pero el término medio es de 3 horas, cada 3 horas la alimentación que debe darse y proporcionarse a los bebés. Los fortificantes, como ya los habíamos hablado, una vez el paciente ya llegue a 100 ml de leche por kilo y por día, o incluso otros estudios hablan de 60 ml por kilo por día, pues ya se debe agregar fortificantes a la leche materna para complementar los requerimientos nutricionales de nuestro paciente. Y el objetivo que les habíamos mencionado, pues, es llegar a los 160 mililitros por kilo y por día de nuestro paciente, de leche materna fortificada. En el caso de los fortificantes, van a proporcionar 40 kilocalorías por onza. Estos alimentos proporcionan alrededor de 128 kilocalorías por kilo y por día. Entonces, en este caso, estos alimentos van a proporcionar en total, con la leche dada, pues un total de 130 kilocalorías por kilo y por día. Este volumen objetivo generalmente soporta un aumento del incremento de peso de 15 a 20 gramos por kilo y por día, que es el objetivo en ganancia de peso de nuestro prematuro. Ahora, hay parámetros que nos identifican que tal vez nuestro paciente no esté tolerando adecuadamente la alimentación. Entonces, ¿qué nos puede hacer creer que nuestro paciente no esté tolerando? La dificultad para tolerar la alimentación es un problema importante para los lactantes prematuros, especialmente en aquellos menores de 28 semanas que requieren mayor apoyo nutricional, que requieren, que muchas veces tienen algunas complicaciones clínicas. Los factores que afectan la tolerancia de la alimentación incluyen los que habíamos hablado, pues la motilidad intestinal, el vaciado gástrico, la producción de heces, las enzimas digestivas que están muy disminuidas, pues mientras menos edad gestacional tienen. También influye el volumen de la alimentación, la concentración de la leche que está recibiendo, es decir, la calidad de la leche, los medicamentos también concomitantes que nuestro paciente está recibiendo por las diferentes patologías, la intolerancia de nuestro paciente, la intolerancia enteral es un factor primordial para tomar decisiones clínicas para detener la alimentación o retroceder o suspender totalmente o ir adelantando o incrementando. Por tanto, es importante determinar los factores. No hay parámetros o datos clínicos que sean igual a intolerancia alimentaria. Sin embargo, al evaluar a nuestro paciente, hay algunos que nos van a hacer sospechar, como son la emesis, el examen abdominal en el que nos muestra una distensión abdominal, aumento de los ruidos intestinales, o también lo que son los residuos gástricos, es decir, aumenta en cantidad, aumenta también, o cambios de coloración, puede tornarse bilioso o puede tornarse también sanguinolento este residuo gástrico. La evaluación de las heces, cualquier cambio en la frecuencia de evaluación de la evacuación de las heces o presencia de sangre en las heces.
También podemos tener episodios de apnea o episodios de bradicardia, pacientes que presentan desaturación o incremento de los requerimientos de oxígeno. El paciente está letárgico. Cualquiera de estos síntomas que nosotros observamos en nuestros pacientes, pues debe al médico valorarlos y evaluar si la posibilidad de una intolerancia alimentaria. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues en ese momento es valorar cada uno de estos parámetros y ver si nosotros detenemos un poco la alimentación o la retiramos por completo o continuamos con la alimentación y avanzamos. Entonces, una vez que nuestro paciente pasó y cursó por el periodo de sonda orogástrica con la alimentación y llegamos al objetivo de los 160 y un incremento de peso, y nuestro paciente ya nos demuestra estar listo, ¿no es cierto? Ya tiene alrededor de las 32 a 34 semanas, pues ya está listo para iniciar alimentación oral. Esta alimentación oral se lo da con el seno, que obviamente la mamá se estuvo todo este tiempo extrayéndose la leche, lo que permite que la mamá no pierda su producción de leche. Y si en el caso, tal vez que la mamá no esté presente o no se requiera, pues también apoyarse con alternativas como son biberones. Esta es la alimentación oral de nuestro paciente una vez que nuestro paciente haya pasado o cursado por esta transición de lo que es la sonda. ¿Y cuáles son los criterios para el alta de nuestro paciente en la parte nutricional? Primero, una alimentación que el paciente ya está alimentándose por vía oral, es decir, todo el proceso de succión, de eglución, en el cual muchas veces también se demora. Necesitamos aquí la ayuda de los terapistas de lenguaje para que este proceso de succión, de eglución, que muchas veces es interrumpido por este periodo de transición de la sonda, pues empiece a generarse y empiece a darse de la manera adecuada. El objetivo es que el paciente succione el seno materno. Entonces, si nuestro paciente presenta un adecuado reflejo de succión de eglución y se está alimentándose por completo con sus requerimientos nutricionales y en volumen por vía oral, por succión, pues es uno de los criterios de alta. Ahora, ¿cuál es la dieta estándar? Que nuestro paciente pues llegue a proporcionar 20 kilocalorías por onza de nuestro paciente, es decir, alrededor de 180 ml por kilo y por día alimentación de la leche materna. Como les decía, que vaya lactando el paciente, que nuestro paciente ya tenga esa lactancia. Para eso no solamente es importante también enfocarnos en nuestro paciente, sino también esto es el binomio madre-hijo, en el cual también tenemos que estar preparados y entrenados para proporcionar las diferentes directrices y apoyo a la madre para que ella pueda producir su leche materna. Esto es importante, como les había mencionado, desde el nacimiento, que se pueda ir educando a la madre en la extracción de la leche desde el nacimiento con el calostro sin la pérdida de ese material tan importante. Cada 3 horas, aquí influye el personal, enfermería, banco de leche, médico, todo el personal que entre en contacto, sea con la mamá, sea con el recién nacido, sea con el paciente que ya está creciendo, pues para que esto se desarrolle adecuadamente. ¿Qué objetivo o cómo debe mi paciente estar ganando de peso? Mi paciente debe estar ganando alrededor de 15 a 20 gramos por día de peso. Si mi paciente está teniendo esta ganancia progresivamente, valoramos en las últimas 48, 72 horas que mi paciente está aumentando de peso de esta forma, pues también es un criterio de alta, porque sé que mi paciente ya está en forma ascendente, ya succiona, ya completa sus kilocalorías, la madre está produciendo leche y mi paciente está incrementando de forma adecuada.
Y en los mayores de 2 kilos, pues da un incremento hasta de 20 a 30 gramos por kilo y por día. En conclusión, entonces, las recomendaciones y conclusiones en esta tarde, pues, objetivo primero y número 1 es imitar las tasas de crecimiento intrauterino durante las unidades de cuidados intensivos neonatales. Segundo, la sonda es necesaria en este periodo de transición, en especial en nuestros pacientes con menos de 1.800 gramos y pacientes que tienen menos de 32 semanas. El calostro es importantísimo y debe realizarse con un hisopado a nivel de las mucosas nasales desde el nacimiento. La alimentación trófica iniciar dentro de las primeras 6 horas de vida en una relación de 20 ml por kilo y por día. Y dar un incremento adecuado y acelerado de la alimentación hasta llegar a un tope de 160 miligramos. Una vez que se llegue a los 100, agregar fortificantes de leche materna hasta el tope y posteriormente pues ir a la alimentación oral para ya valorar las condiciones del alta de nuestro paciente. Eso sería la exposición de esta noche. Entonces, si alguna pregunta o duda, muchas gracias. Buenas noches. Doctora Meneses, muchísimas gracias por su presentación. Hemos dedicado el día de hoy a este manejo multidisciplinario que requieren tanto las madres como los neonatos y los pacientes pediátricos. Definitivamente la misión de la visión de este Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia es vincular a todas las especialidades en el cuidado materno neonatal y definitivamente lo hemos hecho de una manera correcta y sobre todo con exposiciones de muy alto nivel. Así que muchísimas gracias, doctora Meneses. Veamos si es que hay preguntas del auditorio para gestionarlas. Listo, bueno, creo que le agradezco por su brillante presentación. Espero que nos pueda acompañar en las siguientes ediciones de este congreso. Que tenga una excelente noche y muchas gracias nuevamente, doctora Meneses. Gracias y buenas noches con todos.